Buenos días, mis queridos oyentes. Los saluda este servidor, Néstor Barrios. Iniciamos aquí nuestro podcast Estudiando desde la Historia. Hoy viajaremos a través del tiempo para descubrir cómo ha evolucionado la educación en Colombia y en Latinoamérica y qué podemos aprender de ese pasado. Para eso nos acompaña el docente de Ciencias Sociales, Jesús Castro. Hola Néstor, buenos días para ti, para mis compañeras y los oyentes que nos escuchan a esta hora. También tenemos la compañía de la docente Angélica Arrieta, el cual es profesora de inglés. Hola Néstor, gusto en saludarte a ti, a mis compañeros y a los oyentes que están con nosotros el día de hoy. Y finalmente, y no menos importante, la docente del área de Ciencias Sociales, Kelly Arrieta. Hola Néstor, mis profes, ¿cómo están? Audiencia que nos está escuchando, bienvenidos. Ok, empecemos. Quiero hacer una pregunta puntual al docente Jesús Castro. Profesor, ¿cómo cree que influyeron las ideas revolucionarias de Francia en la educación latinoamericana y colombiana durante el siglo XIX? Bueno, Néstor y oyentes, efectivamente la revolución jugó un papel importantísimo en la educación latinoamericana. La Revolución Francesa promovió valores como la libertad, la igualdad y los derechos ciudadanos. Esto fue adoptado por los pensadores liberales latinoamericanos que vieron en la educación un medio para consolidar el nacionalismo y de esa manera formar ciudadanos comprometidos con la nueva nación, dejando atrás de esta manera la educación controlada exclusivamente por la Iglesia. Muy interesante. Docente, en esa época también se implementó el método lancasteriano. ¿Cómo impactó la educación primaria este método en el siglo XIX? Bueno, el método lancasteriano, Néstor, permitió educar a grandes masas con pocos recursos, al hacer que los alumnos más avanzados enseñaran a aquellos con mayores dificultades. Sin embargo, este método con el tiempo fue reemplazado por un sistema más estructurado, mejor preparado y con herramientas más sofisticadas. Igualmente, así sucede con los docentes. Yo tengo una pregunta aquí que quiero hacerle puntualmente, docente. ¿Por qué la educación pasó de ser un asunto local y eclesiástico a convertirse en una prioridad estatal en América Latina? Bueno, con la consolidación de los nuevos estados, se entendió que la educación debía ser un derecho garantizado por el Estado, porque debía tener mejores recursos y herramientas, y no solo una tarea de la Iglesia. Esto llevó a la centralización y secularización del sistema educativo. Para lo que desconoce el término secularización es separar la fe de la razón, en este caso de la educación. Excelente intervención del docente. Me quiero dirigir ahora a la profesora Angélica. Docente, durante siglos la Iglesia tuvo un papel clave en la educación. Quiero preguntarle, ¿cómo influyó esto en Colombia y América Latina? Bueno, desde un inicio la Iglesia tuvo un control absoluto sobre la educación, y no solo en las universidades, sino también en la enseñanza inicial como la primaria y la secundaria. Digamos que teniendo este poder es cuando a través de misiones evangelizadoras y colegios, la Iglesia promovió valores religiosos y una educación elitista. Hablando de universidades, ¿cómo surgieron las primeras en Colombia y cuál era el propósito de estas? Bueno, las universidades en Colombia surgieron en el siglo XVI y tienen un enfoque religioso, el cual era promovido por órdenes como los dominicos y los jesuitas. El objetivo principal de las universidades era la expansión del catolicismo y, como lo mencioné antes, la educación de las élites. Para darte un dato curioso sobre las universidades en Colombia, te puedo decir que la Universidad de Santo Tomás y la Javeriana fueron las primeras en ser fundadas acá. Dato muy interesante. Docente, sabemos que la relación entre la Iglesia y el Estado en la educación pues generó conflictos. ¿Cuáles fueron los principales puntos de disputa que hubo entre liberales y conservadores en el siglo XIX? Bien, a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, el Estado comenzó a tomar control generando conflictos entre los partidos políticos de la época, que fueron los liberales y los conservadores. Por un lado, los conservadores defendían una educación tradicional y religiosa, manteniéndose en lo que ya estaba impartido, digámoslo así, mientras que el Partido Liberal impulsó la libertad de enseñanza y el control estatal sobre la educación. Muy bien, profesora, muchas gracias. Me quiero dirigir ahora a la profesora Kelly. En el siglo XX la educación comenzó a verse ya como una herramienta para el desarrollo económico. Entonces mi pregunta puntual es, ¿cómo influyó la teoría del capital humano en las políticas educativas de la segunda mitad del siglo XX? Néstor, se empezó a ver la educación como una inversión económica,
Entonces los gobiernos impulsaron la educación técnica y profesional para formar trabajadores especializados que impulsaran el desarrollo económico. Ahora bien, profe, una manera de combatir este tipo de ideologías fue a través de las pedagogías críticas que empezó a tomar relevancia en la década de los 70, 80 y a partir de allí. Entonces quiero preguntarle, ¿cómo influyeron figuras como Paulo Freire en la visión crítica de la educación en latinoamericana? Bueno, Freire introdujo la pedagogía crítica, ¿cierto? Entonces empezó a promover la educación como un proceso de concientización y liberación, dándole paso a la creación de movimientos estudiantiles y de docentes, los cuales promovieron reformas socialistas que buscaban la mejora en las condiciones en el campo educativo y en el campo social. Ok, y en términos de derechos, la Constitución de 1991 pues marcó un hito. Entonces le pregunto, ¿cómo transformó el panorama educativo en Colombia esta Constitución? Bueno, la Constitución del 91 reconoció la educación como un derecho fundamental y en un bien público garantizado por el Estado, ¿cierto? Entonces, ahí también se empieza a promover la equidad y el acceso a la educación para todos los ciudadanos. Es importante resaltar o mencionar, Néstor, que en este momento también se dio la creación de la ley de 115 de 1999, la cual sentó las bases para la estructura del sistema educativo colombiano actual con los niveles que tenemos. Lo importante de esta ley 115. Para finalizar esta sección, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué impacto tuvo la globalización en la educación latinoamericana y colombiana en el siglo XXI? Bueno, la globalización ha impulsado la adopción de modelos educativos europeos y norteamericanos, como un enfoque en la competitividad y el mercado laboral. También ha fomentado el uso de la tecnología en la educación virtual y a distancia. Muchas gracias pues a la intervención de nuestros invitados. Ya para cerrar y escuchándolos a ustedes y todo este recorrido histórico de la educación, me gustaría reflexionar sobre los desafíos que actualmente enfrenta la educación en Colombia y en el mundo. Y creo que hay unos retos, y estos retos serían, pues, por una parte, mejorar la calidad educativa, reducir la brecha entre educación pública y privada, asegurar la estabilidad laboral de los docentes, fortalecer la inclusión de multiculturalismo en los currículos y tratar de encontrar ese equilibrio entre la formación técnica para el mercado y una educación humanista que fomente el pensamiento crítico y la participación ciudadana, lo cual me parece importante de mencionar porque no estamos formando máquinas, sino que estamos formando seres humanos. Bueno, ha sido un placer conversar con todos ustedes. Gracias por acompañarme el día de hoy. Amigo oyente, si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en nuestras redes. Nos escuchamos en el próximo Educando desde la Historia. Muchas gracias y hasta la próxima.